Nuestro departamento, a través también de su maestría en políticas públicas, tiene una línea de investigación sobre este tema que también está incluida en este proyecto. Tenemos estudiantes de maestría trabajando en temas asociados a la regulación de la marihuana. Entonces, básicamente les presento Latin American Marijuana Research Initiative, es LAMRI la sigla, que es un proyecto que nació con la intención de monitorear el proceso de regulación del cannabis en Uruguay, así como las discusiones y desarrollos sobre el tema que están dando en el resto del continente. Como lo indica el nombre, es una iniciativa académica que tiene como principal objetivo recolectar, analizar y poner a disposición de distintos actores, sean gobiernos, académicos y público en general, información tratada con rigurosidad científica sobre la política de drogas en torno a la marihuana. El LAMRI está integrado por el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica del Uruguay, el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, LAC, de Florida International University, y por Insights Research and Consulting, que es una consultora con base en Uruguay, y ha contado con el financiamiento de la Open Society Foundation. O sea, hecha la presentación formal, hoy vamos a tener 3 exposiciones y luego el comentarista, voy a comenzar por presentarles al comentarista, que va a ser Milton Romani, no está aquí porque tiene una reunión con Vázquez de último momento, presidente de la República, entonces llegará en algún momento, prometió llegar y va a hacer los comentarios. Milton Romani, lo dejo presentado cuando entre en algún momento. Es secretario general de la Junta Nacional de Drogas en Uruguay, tiene vasta experiencia nacional e internacional en la materia, se ha desempeñado como embajador permanente de Uruguay ante la OEA y como embajador itinerante para misiones especiales en drogas y derechos humanos por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En numerosas ocasiones ha representado a Uruguay ante organismos internacionales en tema de drogas. Se destaca su participación en la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos, OEA, la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y del Consejo Sudamericano para el Problema Mundial de las Drogas, UNASUR. Antes de los comentarios de Romani, vamos a tener 3 presentaciones, la primera de las cuales es de Rosario Queirolo, que es profesora asociada del Departamento nuestro de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica. Su área de investigación es política comparada, con énfasis en comportamiento electoral y estudios de opinión pública en América Latina. Queirolo obtuvo su doctorado en ciencia política en la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. También tenemos al lado de ella al doctor José Miguel Cruz, que es director de investigación del Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños de Florida International University en Miami y profesor visitante del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de dicha universidad. Es experto en el área de violencia criminal, pandillas, policía, democratización y opinión pública en América Latina. Y el profesor Cruz tiene un doctorado en ciencia política por la Universidad de Vanderbilt, también en Estados Unidos. Y finalmente a mi lado tengo a la doctora Fernanda Boidi, que es directora de Insights Research and Consulting. Boidi recibió su doctorado en ciencia política por la Universidad de Vanderbilt, también en Estados Unidos, y también completó estudios postdoctorales en la misma universidad. Sus principales áreas de investigación son política pública, política legislativa y judicial en América Latina, sistemas políticos y de partidos y políticas públicas con especial foco en política de drogas. Dicho eso, bienvenidos. Bueno, gracias Juan por la presentación. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir a escuchar los resultados de este proyecto sobre regulación de la marihuana en Uruguay. Hoy tenemos, mirando así, una audiencia bien diversa, ¿sí? Tenemos representantes del gobierno que trabajan en política de drogas, por ahí está Augusto Vitale, muchas gracias por venir, director del IRCA, representantes de las organizaciones civiles que estuvieron atrás y apoyaron esta ley de regulación de la marihuana, estudiantes, profesores y público interesado en el tema en general. Y digo esto que está bueno realmente que el público sea diverso porque este proyecto que Juan recién presentaba, al que llamamos LAMRI, por lo de Iniciativa de Investigación sobre Marihuana en América Latina, tiene por objetivo recolectar, analizar y poner a disposición del público más amplio que se pueda
algunas medidas sobre la política de drogas y en concreto sobre la ley de regulación del mercado de marihuana que en Uruguay se aprobó hace muy poco, ¿sí? Nosotros como investigadores, tanto Fernanda, José Miguel y yo misma, así como las instituciones de las que formamos parte, no tenemos una posición ni a favor ni en contra de la ley, ¿sí? Y lo que van a escuchar hoy no es ni señales de apoyo ni señales de oposición. Lo que van a escuchar hoy van a ser resultados sobre un proyecto que pretende llevar información lo más objetiva que se pueda y medir algunos elementos antes de que la ley comience a implementarse en toda su totalidad, ¿sí? Por eso consideramos que realmente es muy importante que hoy estén representadas diferentes voces con diferentes perspectivas para escuchar estos datos. Estos datos que podríamos decir de alguna manera son como una línea base antes de que se implemente una ley y que después podrán ser repetidas estas investigaciones para ver cómo evoluciona, ¿sí?, el estado de la opinión pública, lo que piensan los consumidores, a lo largo de que esta ley se comience a implementar. En definitiva, es como un punto cero y queremos que ustedes lo reciban de esa manera. Seguramente a medida que ustedes escuchen los datos, les van a surgir ideas, preguntas. Esa es la intención del proyecto y para eso está, ¿sí? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Dicho esto, bueno, quisiera agradecer primero a la Universidad Católica y al Departamento de Ciencias Sociales y Políticas que hoy nos permiten esta presentación, por el apoyo, al Centro de Estudios Latinoamericanos y el Caribe de Florida International University, donde presentamos estos resultados ya en febrero pasado, a la Open Society Foundations por el apoyo financiero al proyecto, y además también agradecer en forma particular al gobierno y la apertura que ha tenido, tanto la gente que trabaja en la Junta Nacional de Drogas como la gente que trabaja en el IRCA, que realmente se ha mostrado siempre dando señales importantes de apoyo a esta investigación, que claramente es independiente, han sido súper receptivos y nos han abierto también las puertas a la información que ellos tienen, que mucha de la información que ahora voy a presentar, en realidad fueron ellos que la relevaron, ¿sí? Bueno, bienvenidos y arranquemos. Este proyecto está centrado en 4 áreas. Hoy vamos a hablar de las 3 primeras, ¿sí? El análisis del proceso de aprobación y regulación de la ley. En segundo lugar, realizamos un análisis de la opinión pública no solo en Uruguay, sino también en El Salvador y en Estados Unidos. Hoy nos vamos a centrar más que nada en los datos sobre Uruguay. Para esto usamos los datos del Barómetro de las Américas, un proyecto de opinión pública que cubre todo el continente americano, en el cual tanto Fernanda, José Miguel como yo somos parte, y tuvimos la posibilidad de incluir varias preguntas para medir las actitudes de los ciudadanos en general hacia la marihuana y hacia la regulación y legalización de la marihuana. En tercer lugar, les vamos a contar los resultados de una encuesta que hicimos a consumidores frecuentes de marihuana en Montevideo. Es una encuesta usando una metodología que se llama RDS. Y en cuarto lugar, estamos llevando a cabo ahora en este momento un relevamiento sobre el perfil y membresía de los clubes de canábicos. Esos datos todavía no los tenemos para difundir, recién estamos en la etapa de recolección, pero bueno, ya habrá otras presentaciones en las que les podamos contar esos resultados, ¿sí? Los contenidos de esta presentación. Voy a hablar brevemente del marco legal. La mayoría de ustedes, si están de alguna manera u otra involucrados con el tema, conocen, entonces voy rápido sobre esto. Y después voy a presentar un perfil de quiénes consumen y quiénes no consumen marihuana en Uruguay. Después José Miguel va a presentar toda la parte de actitudes hacia la marihuana y Fernanda la de los consumidores frecuentes, los datos que recogimos a través de esta metodología del RDS. Marco legal. Bueno, ¿cómo se dio la regulación de la marihuana en Uruguay? A diferencia de otros países y en particular de Estados Unidos, donde en definitiva esto fue como una política bien de abajo hacia arriba, consideramos que
que en Uruguay tuvo muchísima incidencia, en realidad la iniciativa del expresidente José Mujica, y en ese sentido parece más una política de lo que se llama como de arriba abajo que de abajo arriba, independientemente del apoyo que, como decía al principio, recibió de varias organizaciones de la sociedad civil. Fue presentada como una medida para hacer frente a la creciente percepción de inseguridad ciudadana, y esto está claro en una... la idea aparece en una de las medidas de un documento que se llamó la Estrategia por la Vida y la Convivencia, ¿sí? Y que buscaba reducir en parte la influencia del crimen organizado ligado al narcotráfico, pero también no solo del narcotráfico como en toda su potencia, sino también del narcomenudeo. Por último, regula la producción, la comercialización y el consumo en el país. Y en esto Uruguay es un caso muy particular, ¿sí? Esta ley, y por eso ha recibido también tanta atención internacional, es una ley pionera, ¿sí? Una ley pionera que está siendo muy atendida desde afuera, justamente por analizar estos tres etapas que hablaba, ¿sí? La producción, la comercialización y el consumo, por abarcar las tres. Gracias. La ley establece 3 vías para obtener marihuana legal en Uruguay. La primera es el cultivo doméstico o autocultivo, ¿sí? Bajo esta modalidad, una persona puede plantar 6 plantas, o 6 plantas por hogar. Lo que se establece es que la cosecha anual debería ser unos 480 gramos o 40 gramos al año o 40 gramos por mes, ¿sí? Las personas que van a autocultivar deben registrarse y se permite un lugar por cada persona. Otra de las modalidades, la segunda modalidad, es a través de los clubes de cannabis, ¿sí? Los clubes de cannabis habilitan a tener una membresía de 15 a 45 miembros, se conforman como una asociación civil. La asociación debe registrarse, ¿sí? Y la asociación a la vez es responsable de registrar a los miembros, de esos de entre 15 a 45 miembros. Están autorizados a cultivar hasta 99 plantas y también vendría a ser como la misma cantidad por persona que la otra vía de adquisición de la marihuana. Y por último, la tercera modalidad, que es la venta a través de farmacias, ¿sí? El consumidor registrado también puede comprar hasta 40 gramos por mes, 480 gramos por año. La marihuana sería producida por un grupo de empresas privadas y el proceso, si bien comenzó ese proceso de licitación, todavía no se han seleccionado los productores privados, o sea, todavía no está la definición de quiénes van a ser que la produzcan. En esta modalidad los precios están regulados, serían regulados por el gobierno. Estas son las 3 modalidades de obtener marihuana legal que habilita la ley, y todo este proceso está regulado por el IRCAL. O sea, cualquiera de las 3 vías son reguladas por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Dicho esto, vamos a pasar a la parte de quiénes consumen y quiénes no consumen marihuana en Uruguay, ¿sí? Antes de esto, una acotación. En Uruguay tenemos datos de prevalencia de consumo de marihuana, que son los que vamos a ver a continuación, que provienen básicamente de 2 fuentes. La encuesta nacional sobre consumo de drogas en hogares, que realiza la Junta Nacional de Drogas, se lleva a cabo desde el 2001, ¿sí? Y por otro lado, la encuesta nacional de drogas en estudiantes de enseñanza media, que se lleva a cabo desde el 2003, ¿sí? Ambas encuestas son muy anteriores a esta ley, obviamente, la Ley de Regulación del Mercado de Marihuana, y en realidad lo que están mostrando es una gran preocupación del Estado uruguayo, inclusive no hay que ni suscribirlo a este gobierno, es incluso anterior al los gobiernos del Frente Amplio, en medir de forma seria la prevalencia del consumo de drogas y no solo del consumo de marihuana, ¿sí? Consumo de drogas legales e ilegales. Esto es algo a destacar porque si uno compara Uruguay con otros países de la región, los datos de prevalencia que existen en Uruguay son realmente mucho mejores y permiten establecer líneas base de forma mucho más serias que en otros países de la región
donde los datos no son relevados de forma sistemática o inclusive en varios países ni siquiera hay, ¿sí? Bueno, hay muchas formas de medir el consumo de drogas y si leyeron la prensa de los últimos días, también hay muchas formas de reportar erróneamente, interpretar erróneamente datos de consumo de drogas. Entonces, acá vamos a mostrar 3 formas de medir prevalencia. Una es la prevalencia anual, otra es la prevalencia vida y otra es la prevalencia mensual, ¿sí? Empecemos por la más general, la prevalencia vida. Acá se le pregunta a la gente si simplemente alguna vez consumió o probó marihuana, ¿sí? A lo largo de toda su vida, ¿sí? Después tenemos la prevalencia anual, que es que si consumió marihuana en los últimos 12 meses, y la prevalencia mensual, si consumió marihuana en el último mes. El consumo de marihuana ha aumentado en Uruguay desde que tenemos estas mediciones confiables de prevalencia, ¿sí? La prevalencia durante la vida se ha cuadriplicado del 2001 hasta el 2014. La prevalencia anual se multiplicó por 6 desde el 2001 hasta el 2011. Y la prevalencia mensual se multiplicó por 10 en el mismo periodo. Acá se puede ver, en la gráfica, de nuevo les repito, estos son datos de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Hogares, son los datos hasta el 2011, ¿sí? Los datos del 2014 que releva la Junta Nacional de Drogas a través de esta misma encuesta todavía no son públicos, lo van a hacer dentro de muy poquito tiempo. Entonces el dato que ustedes ven del 2014, este puntito ahí, es en realidad el dato de prevalencia vida que da la encuesta del Barómetro de las Américas, la encuesta sobre la que después José Miguel nos va a contar cuáles son las posiciones de los uruguayos frente a la ley, ¿sí? Entonces, este es el valor que nos da la encuesta del Barómetro de las Américas. Todos estos son los datos recogidos a través de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Hogares, ¿sí? O sea, todas las líneas aumentan. No hay duda que en 10 años todas las líneas aumentaron. Tal vez acá hay 2 cosas para decir. Si bien todas aumentan, hay algunas que aumentan de forma mucho mayor, ¿sí? Por ejemplo, la prevalencia vida, ¿sí? Pasa de 5.3% en el 2001 a 22.1%, ¿sí? Un poco más que cuadriplica. Sin embargo, la prevalencia mes, ¿sí? Se multiplica por 10. Pasa en el 2001 de 0.5 a casi un 5%, 4.9 en el 2011. Entonces, no es que la gente solo ahora pruebe o más gente pruebe marihuana, sino que más gente se hace consumidor más frecuente, por lo menos consumidor mensual. En cuanto a la edad de inicio, los datos del 2011, y estos de nuevo son los datos de la encuesta de hogares realizada por la Junta Nacional de Droga, el promedio de edad de inicio es 18,3 en el consumo de marihuana. Sí, pero tenemos también por otro lado los resultados de la Encuesta Nacional de Drogas en estudiantes de enseñanza media, que es una encuesta que se hace a estudiantes que tienen entre 13 y 17 años en centros, en liceos tanto públicos como privados, ¿sí? Que indican que la prevalencia anual, ¿sí? Si consumió durante los últimos 12 meses, se ha duplicado, se ha duplicado, en realidad se multiplicó se ha duplicado en 10 años, sí, está bien. De 8.4 en el 2003 a 17% en el 2014, ¿sí? Se duplicó. Ahí ustedes pueden ver la línea. Ahora pasamos a los datos de prevalencia anual de marihuana y consumidores diarios. En el 2011, la prevalencia anual fue 8.3, ¿sí? Tenemos que esperar a ver cuál es la prevalencia anual de los nuevos datos que dentro de poco hará públicos la Junta Nacional de Drogas. Nosotros en el Barómetro de las Américas no medimos la prevalencia anual, sí la prevalencia vida, ¿sí? Entonces, en el 2011 la prevalencia anual fue 8.3. Los consumidores diarios, ¿sí? De esos 8.3, el 14.6 de ese 8.3, ¿sí?
consumía diariamente en el 2011. Eso aproximadamente nos da unos 18.700 uruguayos que consumen marihuana todos los días. Eso daba en el 2011. Esto sí, ahora con datos del Barómetro de las Américas. Veíamos que el 22,1 era la prevalencia durante toda la vida, aquellos que al menos una vez probaron marihuana, consumieron marihuana. De esos, casi la mitad solo consumió una vez, probó, experimentó y después no consumió más. El 36% dice que a veces consume y el 19% se declara ser un consumidor frecuente. ¿Cómo es esta prevalencia de Uruguay comparado con otros países? ¿Sí? Acá estamos comparando 3 países con situaciones bien distintas. ¿Sí? Uruguay, que desde hace muy poco tiene una ley de regulación del mercado de marihuana, el 22,1 ha aprobado, el 78% no ha aprobado. En El Salvador, donde el tema de la legalización o regulación de la marihuana ni siquiera está en el tapete, ¿sí? 11% aprobado y un 89% casi no aprobado. Y en Estados Unidos, donde muchos estados han pasado a legalizar el consumo y la comercialización también, han probado casi el 58% y no ha aprobado el 42%. ¿Sí? O sea, la mayoría de la población en Estados Unidos probó marihuana, la mayoría absoluta de la población. Estos datos tienen una distribución similar al apoyo a la legalización que después Miguel va a presentarles. ¿Sí? Pero estos son los datos de consumo o experiencia. Este gráfico que ven acá de alguna manera muestra el perfil del consumidor uruguayo. Tal vez el título no debería haber sido ese, el perfil del consumidor uruguayo, porque en realidad acá lo que medimos es todos aquellos que alguna vez han probado. Eso no quiere decir que porque alguien pruebe marihuana se transforme en un consumidor, ni muchísimo menos. Entonces, es simplemente el perfil de aquellos que han consumido alguna vez marihuana. ¿Sí? Acá hay una serie de características individuales de las personas y todas aquellas, cuando estas barritas no cruzan el eje vertical, significa que estas características tienen un impacto significativo en la experimentación con la marihuana o el consumo. ¿Sí? Y cuando cruzan la línea vertical es que no lo tienen. Si las variables se encuentran a la izquierda, es que el impacto es negativo. Si se encuentran a la derecha, es que el impacto es positivo. O sea, poniendo esto en claro, esto significa que la probabilidad de consumir aumenta si la persona se identifica con la izquierda, ideológicamente se siente más de izquierda, es menos religiosa, a menor nivel de religiosidad, mayor probabilidad de consumo. Si vive en Montevideo, si es joven, ¿sí? Es más probable consumir si uno es joven, si tiene un ingreso familiar más alto y si es hombre. Para que vean esto de otra forma, estas son las probabilidades esperadas de consumo de marihuana de acuerdo a diferentes edades. Entonces ven que entre el grupo de 18 a 25 años hay un 0,49 de probabilidad de consumir, mientras si uno ya tiene más de 56 años baja a 0,08 y más de 66 años a 0,04. ¿Sí? Cómo es el consumo susceptible a la edad de las personas. En Estados Unidos es bastante similar, solo que hay algunas diferencias. No es relevante la edad, ni es relevante la educación, ni el ingreso familiar, pero sí aquellas personas que se identifican como más liberales y aquellas personas menos religiosas son quienes tienen mayor probabilidad de por lo menos haber probado marihuana, y también más los hombres que las mujeres. Y de nuevo vemos este efecto de que la probabilidad de consumo de marihuana según niveles de religiosidad va bajando, si es para aquellos quienes consideran que la religión no es nada importante, es 0,7, aquellos que consideran que la religión es muy importante es 0,45. En síntesis, ¿sí? Los datos de prevalencia que mostramos, ¿sí? Muestran series largas con diferentes mediciones y la información es bastante congruente en que todos los tipos de prevalencia han aumentado, aunque de manera diferenciada. ¿Sí? Vieron que era distinto la prevalencia vida, a la prevalencia año, a la prevalencia mes. ¿Sí? Y acá es importante que, de nuevo, esto es una línea base. ¿Sí? Si bien estos datos, los de la Junta Nacional de Drogas,
son del 2011, claramente mucho antes que la ley se empiece a implementar. Los del Barómetro de las Américas, que fueron relevados en marzo del 2014, si bien la ley ya estaba aprobada, estaba lejos de la implementación, ¿sí? Entonces uno no tendría por qué decir, bueno, nada de este aumento tiene que ver con la regulación, nada. Toda esta tendencia viene antes de la regulación que hace el Estado uruguayo sobre, sobre la marihuana. ¿Ah? Es bien importante tener esto claro. Y el segundo punto es que es especialmente importante el aumento de la prevalencia entre los menores, si bien vimos que la prevalencia aumenta en todos, entre aquellos que son menores de edad, el consumo va a seguir siendo ilegal, más allá de la regulación, y entonces, bueno, esto indica claramente la importancia también de las políticas de prevención que se pueden realizar. Con esto le doy la palabra a José Miguel, que nos va a presentar la parte de las actitudes hacia la marihuana. Gracias, Rosario. Buenos días a todos y a todas. Primero quiero reiterar los agradecimientos que ya hizo Rosario, pero quiero aprovechar también para agradecer especialmente a la Universidad Católica de Uruguay y a mis colegas uruguayas por esta oportunidad de aprender sobre Uruguay, aprender sobre el proceso uruguayo. Creo que esto es una oportunidad única y muchas gracias por esa oportunidad y por la hospitalidad con la que nos han recibido aquí en Uruguay. Yo les voy a hablar sobre las opiniones que rodean el tema de la regulación, especialmente en Uruguay, pero como dijo Rosario, también a través del Barómetro de las Américas tuvimos la oportunidad de incluir algunas preguntas en dos países más, en Estados Unidos, donde obviamente hay un proceso de regulación de la marihuana en varios estados de la Unión, y también en El Salvador. ¿Y por qué El Salvador? Simplemente porque yo soy salvadoreño y tengo como cierta influencia en lo que se hace, lo que el LAPO hace en El Salvador, y tuvimos la oportunidad de meter algunas de estas preguntas en El Salvador, y eso nos da la oportunidad de comparar tres contextos completamente distintos. Un contexto como el uruguayo, donde hay un proceso claro de regulación básicamente completa. Estados Unidos, que hay un proceso de regulación en algunos estados, pero no a nivel nacional, a pesar de que hay un movimiento muy fuerte para que varios estados se sumen a eso. Y El Salvador, donde la discusión sobre regulación de marihuana prácticamente no existe, ¿verdad? Y donde cualquier intento del gobierno salvadoreño por sacar esto sería un suicidio político, ¿verdad? O incluso la población no tiene el tema de regulación de marihuana dentro de la agenda nacional. Como dije, esto es parte del Barómetro de las Américas. Debo aclarar que el Barómetro de las Américas fue financiado por otras agencias, no por Open Society para esta investigación, pero el financiamiento de Open Society a nosotros como investigadores nos permitió dedicar tiempo para poder analizar estas preguntas y presentárselas ahora aquí. Déjenme hablar un poco sobre el contexto y una diferencia importante. Probablemente esto es menos importante aquí en Uruguay, donde ustedes saben cómo se ha llevado el proceso, que en Estados Unidos, pero cuando presentamos esto en Estados Unidos, es muy importante aclarar que en el caso uruguayo, el proceso de regulación de la marihuana es un proceso que va de arriba hacia abajo, o sea, surge como una iniciativa muy clara del gobierno del expresidente Mujica, ¿verdad?, al que se suman, obviamente, y que también tiene acompañamiento de un movimiento de la sociedad civil, pero esto es muy distinto a lo que sucede en Estados Unidos, donde el empuje por la regulación de la marihuana básicamente viene de la sociedad civil, y el gobierno y los gobiernos estatales básicamente caminan muy por detrás de esto, ¿verdad? Estos procesos de regulación de marihuana en Estados Unidos básicamente han ido a las urnas, han sido votados a favor, especialmente en el caso de Colorado y Washington, y es así como estos estados se mueven por
por la regulación de la marihuana y su implementación lleva un proceso completamente distinto porque en estos casos el gobierno, el Estado, como dije, camina muy por atrás y no ha puesto muchas de las regulaciones como se pone en el caso uruguayo. Por ejemplo, déjeme hacer un paréntesis, por ejemplo, para mostrar cómo esto es parte de un movimiento muy fuerte. Yo vivo en la Florida, en el estado de la Florida, en Estados Unidos, y en las elecciones anteriores, por ejemplo, teníamos que votar un referéndum para cambiar la Constitución y aprobar el uso de marihuana medicinal, por ejemplo. Y para que pudiera pasar la medida tenía que obtener 65% de los votos. No pasó, pero porque obtuvo el 63% de los votos. Es decir, la mayor parte de floridianos están a favor del uso de la marihuana medicinal, pero aún así no pasa porque por ley tendría que haber superado 65%. Las previsiones son de que esto va a suceder en las próximas elecciones, ¿verdad? Donde hay un fuerte movimiento. Esto como para poner el tema en contexto. Como dije, en Estados Unidos el proceso va de abajo hacia arriba. Ahora, esto obviamente se traduce en términos de opinión pública en esto que recogimos el año pasado, que solo 1/3 de los uruguayos aprueba la nueva regulación de la marihuana, básicamente con cerca de un 10% que dijo estar muy de acuerdo y un 24% de acuerdo. Esto nos deja alrededor del 35% de la gente de acuerdo con la regulación de la marihuana y el resto en contra. Si lo comparamos, como dije, con lo que obtuvimos en el Barómetro de las Américas en los países de Estados Unidos y El Salvador, ustedes pueden ver claramente la diferencia. En Estados Unidos, más de la mitad de la población está a favor de la regulación de la marihuana. El tema de que la marihuana sea regulada o sea legalizada, como se le llama en la discusión, o como se suele referir a ella en la discusión en Estados Unidos. En Uruguay, 34%, y en El Salvador, donde ya Rosario explicaba que muy poca gente admite el uso de la marihuana, solo el 8% de la gente estaría a favor de la regulación de la marihuana. Obviamente, esto explica por qué no hay ningún movimiento de ninguna manera en El Salvador y en general en Centroamérica, donde, con la excepción de Guatemala, pero en Centroamérica la actitud hacia el consumo de marihuana es muy negativa. El barómetro nos dio la oportunidad, en el caso uruguayo, de profundizar sobre cómo la gente ve el tema de la marihuana desde distintos ámbitos. Y lo que hicimos fue someter una serie de ideas a juicio de la población para que la gente nos dijera si estaba de acuerdo o no con estas ideas que suelen estar en la discusión cuando hablamos sobre el consumo de marihuana. Entonces, le pusimos a la gente, le dimos a la gente la oportunidad de que nos dijera si aprobaba o no aprobaba, o estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con estas opiniones. Por ejemplo, la marihuana es dañina para la salud de la gente. La marihuana es la puerta para otras drogas más fuertes, o si la gente continuara comprando marihuana ilegal. Y en general lo que obtuvimos, y estos son promedios, no son porcentajes, estos son promedios donde básicamente promediamos todas las respuestas, en las cuales 100 significa aprobación de estas opiniones y 0 significa desaprobación de estas opiniones. Como ustedes pueden ver, la mayor parte de la gente, en términos de un promedio de 71 alrededor, piensa que, por ejemplo, la marihuana es dañina para la salud de la gente. Esa es como la idea prevalente en buena parte de los uruguayos, que la marihuana es la puerta para otras drogas, que la gente continuará, a pesar de la existencia de la ley, que la gente continuará comprando marihuana ilegal. Solo en una opinión, los uruguayos más bien tendieron a no aprobar este tipo de opinión, y esta es
cuando le decíamos, por ejemplo, los consumidores de marihuana son una amenaza para la sociedad. En este caso, la mayor parte de uruguayos, como ustedes pueden ver, está por debajo del punto medio, 50. La mayor parte de uruguayos dijo, no son una amenaza para la sociedad. Pero hay una división muy clara en temas de opiniones que suele ver a la marihuana, en el caso uruguayo, como algo dañino para la salud. Y también la mayoría de uruguayos cree que con la nueva ley de consumo, el consumo y el tráfico ilícito van a aumentar. De nuevo, en la misma lógica de que 100 significa más aprobación por esta opinión o por esta idea, por ejemplo, el cultivo de marihuana se va a incrementar, básicamente un promedio de 81 estaba de acuerdo con esta idea, de que el cultivo se va a incrementar, un cultivo de cualquier tipo, obviamente. 72, consumo de marihuana se va a incrementar, tráfico de drogas se va a incrementar un poco por encima de la mitad, consumo de drogas se va a incrementar, tráfico de drogas se va a incrementar y consumo de drogas se va a incrementar ambos. Y ventas ilegales se van a incrementar, que estaba casi en el punto medio, donde hay más división de opiniones en este caso. Ahora, le preguntamos a la gente por qué piensa que el gobierno pasó la ley sobre marihuana. Y esto es obviamente lo que la gente piensa de la actitud del gobierno. Algunos pueden pensar, bueno, esto no es importante al final, porque es el gobierno el que decidió y lo implementó y lo puso en... Sí, pero es importante para saber cómo los uruguayos reciben los mensajes del gobierno. Sí, como diríamos en inglés, si compran los mensajes del gobierno, o por el contrario no, o tienen una forma distinta de ver lo que está haciendo el gobierno. Y el 45% en este caso nos dijo de que el gobierno promovió la regulación de la marihuana para combatir el crimen y el tráfico de drogas, por razones de seguridad pública. El 13% para regular un fenómeno que ya existe, 12% nos dijo que era para ganar dinero, para enriquecerse, y luego porcentajes menores nos dijeron por salud pública, para obtener apoyo político, para desviar la atención de la verdad y mínimo para dar más libertades. Y luego tenemos una serie de distintas opiniones sobre esto. Ahora, siguiendo un poco la misma lógica del gráfico que presentó anteriormente Rosario, pero nosotros corrimos una serie de análisis estadísticos, regresiones, para determinar cuáles son los factores, cuáles son las variables que están asociadas al uso, a la aprobación de la regulación de marihuana. Queremos saber qué es lo que, entre aquellos que aprueban la regulación, qué es lo que determina hasta cierto punto que ellos tengan una actitud positiva a la regulación, en el caso de Uruguay. Y como ustedes pueden ver, los puntos que más se alejan del eje verde, que es el punto 0 que tienen ahí, son los que son más significativos estadísticamente, ¿no? Los puntos más importantes tienen que ver con la aprobación del trabajo del presidente. ¿Qué significa esto? Significa que aquella gente que veía de manera muy positiva el trabajo del presidente, del entonces presidente Mujica, son también los que más aprueban la regulación de la marihuana. También las personas que han probado marihuana, que han usado marihuana, también las personas que se ubican ideológicamente en la izquierda, en el espectro político ideológico, ¿verdad? Están muy a favor, a diferencia de los que se ubican en la derecha. Los que se ubican en la derecha están más bien en el lado opuesto, en el lado contrario, no aprueban la regulación, y otras variables como aquellos que también tienen cierto nivel de percepción de inseguridad, los que tienen más años de escolaridad también aprueban la regulación. Aquí está de manera resumida los predictores más importantes, como ya dije, era la aprobación de la gestión del presidente, es decir, el presidente, el tema de la popularidad del presidente jugó un papel importante en esto, y jugó un papel importante en las percepciones de la gente.
aun cuando el presidente no se ha visto bien por todos, pero aquellos que lo ven bien, básicamente sirve como un factor importante en la aprobación de la regulación. Las experiencias previas con la marihuana, el tener familiares y amigos que han probado marihuana, esto significa que no solo las personas que lo han probado, sino que el hecho de tener otra gente que ha probado, que son conocidos, que son familiares, también está asociado con una actitud positiva. Como dije, ser de izquierdas, alta percepción de inseguridad, lo cual es interesante porque encaja con el discurso del gobierno inicial de moverse adelante con esto por razones de seguridad. También apoyo al sistema político, la gente que apoya al sistema político en Uruguay ve con buenos ojos el tema de la regulación. Y metemos esto porque nosotros tres somos cientistas políticos y no podemos dejar de lado todo el tema del apoyo al sistema político en cualquier tipo de análisis que hacemos. Y finalmente, años de escolaridad, como ya decía. Aquí pueden ver los valores esperados de la aprobación a regulación de marihuana según la aprobación del trabajo del presidente, y como pueden ver, los que aprueban o los que no aprueban la aprobación, los que no aprueban el trabajo del presidente tienen muy bajo, básicamente inexistente, aprobación de regulación de marihuana, mientras que aquellos que tienen alta aprobación del trabajo del presidente también aprueban mucho, de manera muy alta, la regulación de la marihuana. Es una relación clarísima. Vamos a ver qué pasó. También las experiencias previas, muy claramente, los que han probado marihuana, el doble de los que no han probado marihuana, el número de familiares amigos, entre más familiares que han probado marihuana, más aprobación con respecto a la ley. Y paso muy brevemente al tema de las variables asociadas a la regulación en Estados Unidos. ¿Cuáles son las variables asociadas? Muy parecido al caso uruguayo, pero con algunas diferencias importantes. Primero, uno de los factores más importantes es las experiencias previas con la marihuana. Y como vieron en lo que presentó Rosario, la mayoría de estadounidenses han probado marihuana. Y esto está asociado mucho con el tema de la aprobación a la regulación. También la aprobación de la gestión del presidente. También hay un vínculo muy claro ahí con la aprobación, en este caso con Obama. Los que apoyan a Obama también suelen aprobar la regulación. Ser liberales en el espectro ideológico estadounidense básicamente se mueve entre ser liberal, que sería como el equivalente a la izquierda, aunque no precisamente, pero bueno, eso es lo que podemos considerar como izquierda, ser liberal y ser conservador, ¿cierto? Bueno, los que se ubican, los que se definen como liberales en Estados Unidos están a favor de la regulación de la marihuana. Y luego hay un dato interesante: el apoyo al sistema en el caso estadounidense es negativo, lo cual quiere decir que la gente que rechaza al sistema político en Estados Unidos son los que más aprueban la regulación. Esto va en sentido contrario a lo que encontramos en Uruguay. Es decir, que la gente que no está conforme con el sistema político estadounidense son los más pro regulación, que es completamente una forma distinta de entender la relación entre sistema político y regulación de la marihuana. Y los jóvenes. Un tema de juventud juega un papel muy importante en el tema de regulación. Como dije, un dato interesante es que las orientaciones ideológicas juegan un papel importante. Aquí tienen Uruguay y Estados Unidos comparados en función de ideología. En el caso uruguayo de izquierda a derecha, en el caso de Estados Unidos liberal a conservador. Ustedes pueden ver que hay una clara relación en términos ideológicos, pero con una diferencia importante. El punto de partida en Estados Unidos es mucho más alto. Es mucho más alto por la aprobación popular a la regulación de marihuana.
En cambio, en Uruguay el punto de partida es mucho más bajo, pero el rango es mucho más grande. Es decir, la ideología juega un papel todavía más importante en Uruguay que el que juega en Estados Unidos, porque en Estados Unidos incluso los conservadores, incluso por arriba del 40% de los conservadores aprueban la regulación de la marihuana. Esto nos permite tener un contexto para entender en lo que concentramos buena parte de la investigación, que es el comportamiento y las actitudes de los consumidores de marihuana, y que María Fernanda va a presentar en este momento. Déjenme solo resumir que en el caso uruguayo, la popularidad del expresidente Mujica jugó un papel clave en el apoyo de la ley. Obviamente la ley pasó porque fue aprobada en el Parlamento, ¿cierto? Pero en este caso no hubo oposición fuerte, básicamente, en buena parte, a pesar de que buena parte de los uruguayos no estaban a favor de la regulación. Esto no jugó un papel importante, básicamente porque la popularidad del presidente hacía un fuerte contrapeso en la opinión pública. Y especialmente porque la regulación de la marihuana no es un tema saliente o un tema relevante, no es un tema relevante para el público uruguayo como en otros lados. Con esto les agradezco mucho su atención y les invito a oír a María Fernanda. Gracias, Miguel. Buenos días y gracias por acompañarnos en esta mañana otoñal. Bueno, yo les voy a contar un poco acerca de una de las partes que nuestro proyecto lleva adelante, el estudio a consumidores habituales de marihuana en Montevideo. ¿Cómo llegamos a los consumidores habituales o a los consumidores frecuentes de marihuana? Bueno, a través de una muestra guiada por el encuestado o por el respondente, o RDS por sus siglas en inglés, de Respondent Driven Sample, y así nos vamos a referir a ello en el transcurso de esta presentación. Como lo indica el nombre, es un sistema de muestreo que se basa en que unos participantes reclutan a los próximos participantes. Esta metodología fue desarrollada por un sociólogo de la Universidad de Cornell, Douglas Eckatron, preocupado por justamente llegar a obtener muestras de poblaciones de difícil acceso, ¿sí? O poblaciones ocultas. Es un método que combina el reclutamiento por bola de nieve, donde a cada participante se le pide que traiga nuevos participantes al estudio, pero con un sistema de ponderaciones que permite controlar por la naturaleza no aleatoria de la muestra, si no es una muestra como las de encuestas de opinión pública que usualmente vemos, es una muestra purposive, se llama a propósito, ¿sí? Entonces, con esta combinación del sistema de reclutamiento por bola de nieve, con los estimadores que ponderan por el tamaño de la red de las personas y otras variables de interés, se logran estimadores que están ajustados a la población del estudio. Como los individuos además son reclutados por sus pares, aquellos que tienen más conexiones tienen más probabilidades de ser sorteados en la muestra o ser llamados a participar del estudio, y esto también se toma en cuenta a la hora de ponderar los resultados por el tamaño de la red social que reportan tener los participantes. Y decíamos, es un método ideal para poblaciones ocultas o de difícil acceso. Y nuestro equipo discutió mucho la naturaleza de los consumidores habituales como población oculta o de difícil acceso, ¿sí? Tanto Rosario como Miguel les adelantaron resultados de encuestas de opinión pública o de las encuestas de hogares sobre consumos de drogas que lleva adelante la Junta Nacional de Drogas, y sabemos que la gente reporta su consumo de marihuana, ¿sí? Reporta haber consumido alguna vez en su vida y también reporta consumo frecuente. Por lo tanto, tenemos un marco muestral y tenemos no demasiados problemas a la hora de manifestar la experiencia. Ahora bien, nuestro estudio indaga mucho más allá de la mera experiencia o uso, ¿sí? Queremos saber si las personas consumen marihuana, cuánto, dónde la consumen, ¿sí? Una cosa es admitir ante un encuestador que sí, consumo marihuana habitualmente. Otra muy distinta es contarnos que la consumen, que la compra en una boca, ¿sí? O que tal vez tiene más plantas de las que debería tener si está registrado, o que tiene plantas si no está registrado. Y como todos estos temas estaban en el corazón de nuestro estudio, una encuesta simple de opinión pública no nos permitía acceder a ello. Necesitábamos esta encuesta de redes donde la confianza de unos entrevistados con otros fuese parte crucial del reclutamiento, aparte del tamaño de la muestra, ¿verdad? Pero entonces, nuestro estudio, consumidores frecuentes de marihuana.
nuestra población objetiva fueron personas mayores de 18 años que residieran en Montevideo o en el área metropolitana y que consumieran marihuana al menos una vez a la semana. Por tanto, y esto es bien importante a la hora de entender los resultados, esto no es un estudio de todos los consumidores de marihuana, ni siquiera de todos los consumidores de marihuana de Montevideo. Es un estudio solo de los consumidores frecuentes de marihuana y por tanto no es representativo de todo el conjunto de aquellos que usan marihuana. Evidencia de otros estudios apunta a que los consumidores frecuentes son una pequeña porción de todos los consumidores, pero que consumen la mayor parte de la marihuana, ¿sí? Estudios para los Estados Unidos hablan, y que calculamos que se pueden trasladar a otros contextos, hablan de una proporción 20-80. Son el 20% de los consumidores, pero que consumen el 80% del total de marihuana que se consume. ¿Sí? Estas son las estimaciones de Bo Kilmer y la gente de RAND para Estados Unidos, y no vemos razones para creer que las cosas deberían ser muy distintas en otros contextos, ¿sí? Entonces, además de esto, de que son los que consumen la mayor cantidad de marihuana, también por la naturaleza de algunos comportamientos que investigamos, son los que están más expuestos a riesgos que podrían derivar del consumo excesivo y por tanto son un grupo importante de estudiar. Y nos concentramos en Montevideo porque más de la mitad de la población vive en Montevideo y área metropolitana, y además porque necesitábamos estar circunscriptos a un área geográfica por el tema de las redes que tienen un anclaje geográfico, ¿sí? La recolección de datos se hizo a fines de 2014 y alcanzamos 294 casos efectivos, el estimado eran 300 casos. El análisis de datos se hizo con un software para análisis de muestras de esta naturaleza, el RDC Analyst, que es uno de los tantos software disponibles. Las especificidades del análisis las podemos discutir en otro contexto, no queremos aburrirlos con eso aquí. Ahora bien, el éxito de un estudio de este tipo depende de la habilidad que tengan los participantes de convocar a nuevos participantes, si no el estudio muere sin que aparezcan nuevos potenciales entrevistados. Entonces, la selección inicial de los primeros entrevistados es crucial. Nosotros empezamos con 5 entrevistados primarios o semillas, como se los llama en la metodología, que por sus patrones de consumo, por las redes sociales, por otras características, eran evaluados como muy buenos puntos de inicio. Entonces, estas semillas además eran diversos en materia de edad, de género, de nivel socioeconómico y también de patrones de consumo. Entonces, cada uno de estos participantes iniciales recibió 3 cupones, como estos que se ven acá, para que invitara a nuevos participantes a acercarse al estudio. Y así lo hicimos con cada una de las personas que convocábamos. Cada nuevo entrevistado que cumplía con los requisitos, es decir, mayor de 18 años, residir en el área metropolitana y consumir marihuana por lo menos una vez a la semana, lo entrevistábamos y al terminar la entrevista le entregábamos los cupones para que trajera nuevas personas. El sistema también funciona no solo en base a las redes y la confianza que existe entre los participantes, sino porque hay una estructura de incentivos, ¿sí? Se les otorgaba incentivos primarios, se llaman, por concedernos la entrevista, e incentivos secundarios por traer a nuevos participantes a los que efectivamente les realizábamos la entrevista. Bueno, estos eran los cupones con los que reclutábamos y cada cupón tiene un número único de identificación que nos permitía hacer el rastreo, el seguimiento de quién había reclutado a qué, porque eso es la esencia del análisis de redes. En teoría, nosotros empezábamos con 5 encuestados. Si cada uno traía 3, la segunda ronda iba a haber 15, ¿sí? 5 por cada uno de los 3, y así sucesivamente. Bueno, esto no funciona así en la teoría, pero no en la práctica, y eso lo sabíamos. Y así es como en realidad luce el árbol de reclutamiento real, ¿sí? Los puntos en verde más oscuro son nuestras semillas iniciales, ¿sí? Algunas fueron muy exitosas, otras no tanto, pero en general estamos muy satisfechos con el resultado. Logramos llegar a la cantidad de casos que nos proponíamos, en el tiempo que nos proponíamos, y para eso también la labor de los encuestadores y la gente que trabajó en el campo fue crucial. Algunos de ellos están presentes hoy, así que vale la pena hacerles el agradecimiento explícito delante de todos ustedes y el reconocimiento por el gran trabajo. Bueno, a lo que importa, los resultados. Los consumidores son realmente consumidores frecuentes, ¿sí? Más allá del criterio de inclusión en el estudio, que era que tenían que consumir por lo menos una vez a la semana, encontramos que además hay un tercio de la muestra que consume todos los días, mientras que solo un 8,5 consume solo una vez a la semana. Y ahí tenemos el porcentaje de personas que consume cada uno de los posibles días por semana que uno puede consumir, entre 1 y 7, desde luego. Ahora, son consumidores frecuentes, pero con patrones de consumo más bien moderados, ¿sí? Este gráfico muestra la cantidad consumida por día en los días en los que consumen, ¿sí? Les preguntamos a las personas, bueno, ¿y los días que consumís? ¿Cuánto consumís, más o menos? ¿Sí?
Y la mayoría consume 1 gramo por día o menos de 1 gramo por día. ¿Sí? Acá están los resultados agrupados, porque había gente que nos hablaba de medio gramo, de 75, de 1,5 gramos. No podíamos mostrar toda la distribución, pero están colapsados digamos, de acuerdo a que era la distribución de los datos, y son muy pocos los que realmente tienen un consumo muy fuerte diario. Ahora bien, los consumidores más frecuentes también consumen más por día. Y esto es lo que muestra este gráfico. Este gráfico muestra los gramos consumidos por día según la cantidad de días a la semana que se consume. Y esto también es consistente con la literatura, ¿sí? Es decir, los que consumen 1 vez por semana, en promedio, consumen algo menos de 1 gramo. ¿Sí? Algunos consumen medio gramo, ¿sí? Un faso o un porro medianito, o más bien chiquitito. Y otros consumen más que eso, pero en promedio llegan a 1 gramo. Los que consumen marihuana todos los días, en el otro extremo, consumen en promedio casi 3 gramos por día. ¿Sí? Otra vez, en promedio. Los que consumen 6 días a la semana consumen algo menos de 2,5 gramos. ¿Tá? Y en el gráfico se aprecia, como yo les decía, claramente la tendencia de que cuanto más días por semana se consume, más marihuana se consume. Siempre hablando en promedio, porque hay formas más sofisticadas de hacer esto, pero para hacer el análisis rápido aquí en la presentación. El que consume 1 gramo por día, 1 vez por semana, consume entonces 1 gramo a la semana o 4 gramos al mes. ¿Sí? Trabajando muy gruesamente con los números. Bueno, en el otro extremo, el que consume 3 gramos por día, consume 21 gramos a la semana y más de 80 gramos al mes. Pero son muy poquitos, otra vez. Los consumidores realmente fuertes y son muy poquitos. Ahora bien, esto respecto a las conductas en cuanto al consumo. ¿Cómo consigue la gente la marihuana que consume? Bueno, los individuos usan múltiples métodos para acceder a la marihuana y muchos de esos todavía ilegales, ¿sí? Suponemos que cuando se habilite la venta en farmacias esto debería cambiar significativamente, ¿verdad? Al estadio actual de implementación de la ley, las únicas formas legales de acceder son el autocultivo, estando registrado, y a través de los clubes, ¿sí? Sin embargo, los datos muestran claramente que muchos individuos compran marihuana en el mercado ilegal o le piden a alguien que los compre por ellos. ¿Sí? Que esto es una conducta muy habitual, como lo muestran los datos. ¿Sí? Esta diapositiva muestra todos los métodos mencionados para acceder a la marihuana que los consultados declararon haber usado en los 12 meses previos a la realización del estudio. ¿Sí? Podían, desde luego, listar más de uno, y eso es el caso para la mayoría de los encuestados. La gente accede a la marihuana de múltiples formas, ¿sí? Un caso típico es el autocultivador, que no es lo suficientemente exitoso para proveerse de marihuana para todo el año. Entonces, cuando se le termina, compra en la boca, ¿sí? O gente que compra flores a amigos que son más exitosos que ellos. Hay múltiples formas posibles. Hay gente que jamás va a la boca, pero de todos modos consume marihuana ilegal porque consigue que alguien vaya por él. ¿Sí? Por eso esta separación entre comprar directamente o que alguien compre para él, que en los hechos sigue siendo adquirir marihuana en el mercado ilegal. Y acá distinguimos entre 2 tipos de marihuana, ¿sí? Entre el prensado y las flores. El comercio de ambos es ilegal. Desde luego, una vez que se habilite la venta en farmacias, la venta de flores en farmacias va a ser la única forma legal de compra. Permítanme entonces hacer una digresión entre estos dos, para hablar un poquito más de estos 2 tipos de marihuana a la que se puede acceder. El prensado, en la foto del ángulo inferior derecho, es la marihuana que viene enteramente de Paraguay. Se llama prensado, se le dice prensado porque esa es la forma de presentación, ¿sí? Comprimida. Y viene en pequeños bloques de 25 gramos, lo cual le vale el nombre popular de un 25. ¿Sí? Un 25 cuesta entre 600 y 700 pesos y los reportes de los consumidores son bastante homogéneos con independencia del área de Montevideo en la que viven y el nivel socioeconómico que tienen. ¿Sí? El 25 se compra entre 600 y 700 pesos y no hay vuelta con eso. Esta marihuana también se puede comprar en menores cantidades, ¿sí? Los paquetitos más pequeños que se muestran en la otra foto son llamados palancas, cuestan alrededor de 50 pesos, ahí sí hay un poco más de variación. Tienen 1 gramo, lo suficiente como para 1 o 2 fasos de marihuana. La palanca ya viene lista para usar porque ya está desarmado el prensado o desmorrugado, como es el término. Esta marihuana es la marihuana que viene del narcotráfico, es vista negativamente por los consumidores. Se la considera de baja calidad, frecuentemente reportan que tiene cualquier cosa adentro, ¿sí? Que no saben lo que están consumiendo, preocupados por los químicos, preocupados por los raticidas, por los pesticidas, por cualquier otra cosa, o por las sustancias con las que la estiran, ¿sí? Y se la considera también de bajo impacto o de bajo pegue o de bajo THC, que es la sustancia psicoactiva. Además del prensado que viene de Paraguay, como veíamos, la gente compra flores.
¿sí? Las flores son el producto de los cultivadores locales. Puede tratarse de amigos que cosechan y venden el excedente, simplemente para cubrir los gastos o el trabajo, o también se trata de emprendedores locales, ¿sí? En ambos casos es ilegal, ¿verdad? El mercado de las flores es mucho más pequeño, pero los reportes son de que viene creciendo y creciendo rápidamente. Las flores son mucho más caras que el prensado. Si los 25 gramos de prensado se compraban a 700 pesos, 25 gramos de flores se pueden pagar fácil 2.500 o 300, o 2.500 o 3.000 pesos. Y esto tiene que ver con la calidad, sí, incluso más, pero los reportes vienen desde ahí. Sí, llegamos a recoger hasta 7 o 8.000 pesos por 50 gramos por 25 gramos de flores. Este precio más alto refleja la calidad percibida del producto en cuanto al proceso libre de agentes extraños y demás, y aparte el pegue, ¿no? El nivel de THC que se le adjudica es mucho más alto. Veíamos en la diapositiva anterior todas las formas que reporta la gente de haber obtenido marihuana en los últimos 12 meses. Cuando preguntamos por el método de adquisición en la última compra, o en la última adquisición, no tiene por qué haber sido una compra, la compra de prensado, ya sea directamente o a través de terceros, es lo que prima, ¿sí? También le preguntamos a las personas sobre los modos en que utilizaban esa marihuana que consumían. Y estos son los resultados. Les pedimos que listaran todas las formas en las que consumió marihuana en los últimos 12 meses. Está claro que el faso es el modo más popular de consumo, pero también encontramos que los uruguayos se están volviendo creativos a la hora de utilizar y experimentar con la marihuana. Algo más de la cuarta parte declaró haber probado comestibles con marihuana durante el último año. Y estos van desde los clásicos brownies o galletas hasta preparaciones un poco más elaboradas como licuados, daiquiris o incluso mate. Tenemos una especie de recetario completo que recogieron nuestros encuestadores de las distintas preparaciones y usos que le daban a la marihuana, incluso al componente no psicoactivo de la marihuana que se utiliza en algunos casos para condimentar. Ahora bien, cuando preguntamos cuál es el más frecuente, no hay duda de que el faso o el porro es el que se lleva todas las flores, ¿sí? Bien, tenemos muchos más datos sobre el perfil de los consumidores frecuentes, y sobre las formas en que se consume marihuana, tenemos datos sobre conductas de riesgo, tenemos una gran cantidad de información. Es imposible abarcarla hoy en esta presentación, pero sí nos gustaría, como bien decía Rosario, dejar sentado el presente para abrir la discusión a eso. Sin embargo, antes de terminar, quisiéramos concentrarnos en dos aspectos que tal vez sean los que están más fuertemente vinculados al esfuerzo actual de la implementación de la política. Una tiene que ver con los comportamientos de riesgo y lo otro con las actitudes de los consumidores frecuentes hacia la propia ley de marihuana. Entonces, en primer lugar, los individuos desempeñan diversas actividades bajo los efectos de la marihuana y no parece haber, tanto en lo que reportan a las preguntas cerradas como en la narrativa que hacen de sus conductas, percepción de riesgo, casi de ningún tipo. Esta es una de las preguntas que salieron este informe se presentó, como decía Rosario, en Estados Unidos hace un mes. Esa presentación fue pública y entonces ahí, toda la información estaba disponible. En prensa salieron algunas interpretaciones sobre estos datos y nos gustaría hacer una puntualización sobre eso. Nosotros le preguntamos a la gente si alguna vez en su vida hizo alguna de estas cosas, ¿sí? Si alguna vez en su vida consumió marihuana y caminó en espacios públicos antes de pasar las 4 horas. No, consumió marihuana y caminó en espacios públicos. O si consumió marihuana o anduvo en bicicleta bajo los efectos. O si manejó una moto, o si manejó un auto, o si operó maquinaria pesada. ¿Sí? Bueno, claramente todos los consumidores frecuentes caminaron por la calle, anduvieron en espacios públicos bajo los efectos. Muchos anduvieron en bicicleta, menos son los que manejaron. Acá no hay filtro sobre si la gente efectivamente anda en bicicleta o en moto o en auto o no. Entonces, en realidad no sabemos. Para tener una estimación un poco más específica deberíamos haber filtrado y entonces la proporción sería un poco más alta sobre los que efectivamente usan auto o los que efectivamente operan maquinaria pesada. No sé cuánta gente tiene en realidad la oportunidad de operar maquinaria pesada. Pero del total de consumidores frecuentes que consultamos, bueno, el 11% nos dijo que operó maquinaria pesada. No sabemos si van todos los días a trabajar a operar un montacargas bajo los efectos de la marihuana o si lo hizo una única vez en su vida. No lo preguntamos y no tenemos cómo determinarlo en este modo. Pero lo cierto es que hay una serie de conductas en las que se incurren bajo los efectos de la marihuana. Y también consultamos puntualmente sobre ir a trabajar y sobre ir a clase bajo los efectos. Y la forma en que lo hicimos es si alguna vez en su vida consumió marihuana y fue a trabajar antes de pasadas las 4 horas o consumió marihuana y fue a clase antes de pasadas las 4 horas. Y sí, la gente ha ido a trabajar y ha ido a estudiar bajo los efectos. No podemos cuantificar otra vez qué tan frecuentemente lo hacen porque eso no era parte del estudio. Esto era una primera aproximación a las conductas de los consumidores frecuentes.
Pero sí les preguntamos cuál es el impacto de ir a clase y cuál es el impacto de haber ido a trabajar bajo los efectos de la marihuana. Y ahí encontramos diferencias bien interesantes. Ir a clase bajo los efectos de la marihuana tiene claramente efectos negativos, pero no hay consenso entre las personas que contestaron a nuestro estudio sobre el impacto que tiene ir a trabajar bajo los efectos de la marihuana. ¿Sí? Les preguntamos a las personas, bueno, ¿y cuando has ido a clase bajo los efectos, tu rendimiento aumenta, disminuye o es más o menos igual que cuando vas sobrio? Bueno, claramente el rendimiento en clase se reporta como peor cuando se va bajo los efectos, lo que es consistente con otra evidencia de otros estudios, de otros contextos. Sin embargo, el desempeño en el trabajo no está nada claro. ¿Sí? Casi en tercios iguales la gente nos dijo que disminuía, que aumentaba o que se mantenía igual. Y esto seguramente depende, bueno, de la cantidad de marihuana, de la potencia de la marihuana, pero también del tipo de trabajo que realizan las personas, ¿sí? Y eso también lo veíamos en la narrativa. Hay trabajos más creativos, en los que las personas se sienten potenciadas en sus efectos, también los trabajos que implican mucho esfuerzo físico, ¿sí? Para poder sobrellevar una larga jornada que demandaba mucho esfuerzo físico. Algunos encuestados nos decían, sí, bueno, si en cada corte no voy y doy unas pitadas, no aguanto todo el día. ¿Sí? Por el contrario, hay gente que decía, bueno, mira, cuando yo tengo que controlar boletas, se me escapa todo si lo hago fumado, entonces hay ciertas cosas que no las hago. Por eso depende mucho del tipo de trabajo y futuros estudios sería interesante que incorporaran también esa variable para arrojar luz sobre este tema. Bueno, y para terminar ahora quisiéramos presentarles un poco las actitudes hacia la ley de marihuana entre los consumidores frecuentes, ¿sí? Claramente la ley es muy popular, entre ellos veíamos que entre el conjunto de los uruguayos, con los datos del Barómetro de las Américas, aproximadamente un tercio de los uruguayos aprueba la ley. Pues bien, entre los consumidores frecuentes de marihuana, que entrevistamos en el marco de este estudio, la aprobación es abrumadora, 9 de cada 10 están de acuerdo con la ley, ¿sí? El 52% está muy de acuerdo y el 37% está muy de acuerdo. O sea, no hay dudas de eso, los consumidores habituales de marihuana aprueban esta ley. Sin embargo, no están tan abrumadoramente de acuerdo con el sistema de registro que propone la ley, ¿sí? Cuando les preguntamos si las personas se planean registrar, bueno, más de la mitad sí, se va a registrar. Un 31% nos dijo que seguro se va a registrar, un 27% nos dijo que probablemente se vaya a registrar, pero hay un 40% que nos dice que probable o seguramente no se va a registrar. Y entonces a eso les preguntamos por qué pensaban no registrarse. Y en general lo que sucede es que los usuarios ven un alto costo en registrarse, ¿sí? Una de las respuestas que más menciones recibía es ¿para qué? No gano nada en registrarme, ¿sí? Y entonces eso se refleja con este 36, casi 37% de individuos que dicen no veo ganancia, ¿sí? ¿Para qué voy a registrarme? Siempre lo he hecho como siempre he cultivado en mi casa, nunca tuve problema. ¿Qué gano yo en que el gobierno sepa dónde vivo y cuántas plantas tengo? ¿Sí? Hasta ahora no necesitaba de eso. Ese es un tipo de oposición, el discurso de no gano nada. Hay otro tipo de oposición que tiene que ver con la falta de confianza en el registro, ¿sí? Hay un 20% de los que no planean registrarse que dicen, bueno, yo en realidad no confío en que el registro sea realmente anónimo, no me cierra cómo va a ser el registro, tal vez pase el tiempo y cambien los gobiernos y qué va a pasar con eso, si mañana voy a me voy a postular a un trabajo en el Estado, ¿cómo sé yo que el Estado no va a saber que yo fumo? ¿Qué pasa si alguien hackea los registros? Hay todavía cierta inseguridad respecto a la confidencialidad de los registros. Y por último hay un rechazo de corte filosófico a la idea del registro, que probablemente sean los consumidores a los que dificulte más traer hacia el sistema. Hay gente que dice, no me voy a registrar porque está mal que haya un registro. Así como no hay un registro de fumadores de tabaco, ni de tomadores de cerveza, ni de personas que comen carnes rojas, que también su consumo excesivo podría ser perjudicial para la salud, no veo por qué tiene que haber un registro de consumidores de marihuana. Ergo, no me voy a registrar. ¿Sí? Entonces, esta es como la oposición filosófica dura a la existencia del registro. Bueno, después otros motivos que son usualmente cruces de las otras, de los otros motivos o cuestiones muy personales, ¿sí? Casos que decían, bueno, mi familia tiene farmacias, yo ni loca me voy a registrar porque en mi familia no saben que fumo y tal vez a través del registro de las farmacias sepan, cosas que tienen que ver más con la historia personal de cada uno y que desde luego no se puede tomar en cuenta en el diseño de la política, ¿verdad? Ahora, entre los que se van a registrar, ¿sí? Entre ese más de 50% que planea registrarse, la opción preferida es la venta en farmacias, ¿sí? El 30% planea registrarse como autocultivador, el 12% planea hacerlo a través de los clubes canábicos
y casi el 56% a través de las farmacias, mientras que hay un 1,3% de gente que no sabe. Una de las cuestiones que encontramos fuertemente en el trabajo de campo es que los consumidores frecuentes no estaban al tanto de que tenían que elegir un único modo de registro. ¿Sí? En muchos casos, bueno, no, yo tengo mis plantas y voy a después comprar en las farmacias. No se puede. Entonces, a veces nuestros encuestadores terminaban formando y en algunos casos eso valía ir para atrás y decir, bueno, entonces no me voy a registrar, porque quiero mantener esa libertad de tener lo mío, pero cuando no me alcance lo mío, quiero comprar en farmacia. Entonces, estaba como un poco claro. Lo que nos lleva a uno de los puntos finales que tiene que ver con los retos que vemos para la implementación de la ley, ¿sí? Por un lado, esto que les decía, los individuos dependen de más de un método para adquirir la marihuana, a pesar de que las disposiciones de la ley claramente establecen que van a tener que elegir uno. Entonces, o va a haber que desarrollar incentivos para que cambien los comportamientos o admitir que va a haber personas que van a estar en la ilegalidad, al menos parcialmente en la ilegalidad. Otro de los llamados de atención que veíamos en el estudio es que hay poca percepción de riesgo entre los consumidores, ¿sí? Esto que comentábamos hace un rato. Y en algún sentido estos puntos ilustran dos de los desafíos más grandes que vemos en la implementación de la ley. Hay falta de información entre los consumidores frecuentes y entre el público en general sobre el alcance de la ley y también en algún sentido sobre las motivaciones y la aplicación práctica de la ley, estas dudas que hay sobre el registro, la ausencia de conocimiento de que hay que registrarse solo por un modo, a nivel del público en general. No está del todo claro las motivaciones, o sea, no hay una visión unánime de por qué se hace una ley de esta naturaleza. Y el otro aspecto es la prevención, ¿sí? La ley ciertamente incluye medidas preventivas en su propia redacción, como la prohibición de publicidad, algo que coloca al modelo uruguayo en las antípodas de lo que es el modelo comercial de Colorado, por ejemplo. Y en ese sentido, la redacción fue muy inteligente y muy preocupada por eso, probablemente también atendiendo a la experiencia de Colorado, que ahora se están viendo en algunos aspectos en camisa de 11 varas, ¿sí? Y se suma además a otras campañas de prevención en el uso de drogas que ya existían y que eran digamos, que no tenían necesariamente que ver con esta ley de regulación del mercado de la marihuana. Sin embargo, el mero hecho de regular una sustancia cuyo comercio, no así su consumo, pero cuyo comercio antes era ilícito, envía un mensaje muy poderoso sobre que seguramente no está tan mal, ¿sí? Ya que está permitido. Y entonces, como sucede con otras drogas, legales o ilegales, el potencial perjuicio depende de múltiples consideraciones de distinta índole, desde luego, de qué uso va a hacer cada individuo. Pero tendemos a pensar que en este contexto, medidas adicionales de prevención a las que se han tomado hasta ahora podrían ser necesarias justamente atendiendo a esta percepción de bajo riesgo que hay de parte de los consumidores frecuentes y atendiendo también a otros datos que vienen del Barómetro de las Américas, pero también de la Junta Nacional de Drogas, en particular la encuesta a estudiantes de secundaria. Entonces nos parece que bueno, un esfuerzo extra para contrarrestar, tal vez para contrarrestar ese mensaje, en especial entre las poblaciones más vulnerables, sería necesario. Bueno, sin más, queremos agradecerles la presencia acá. Romani nos avisó que finalmente no va a llegar, se complicó se extendió esta reunión en presidencia, pero sí aprovechamos entonces este rato extra que nos queda para conversar con ustedes, tomar sus preguntas y comentarios. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.